buena información. La resonancia la vamos a dejar para una segunda instancia, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. ¿Por qué? Porque la resonancia, ¿cuáles son las cualidades? Tiene muy alta capacidad de resolución tisular, nos va a definir muy bien qué tipo de tejido estamos estudiando, nos permite hacer una reconstrucción multiplanar de la pelvis y nos permite hacer una evaluación pelviana completa. O sea, ya no va a depender del hábito de la paciente, del meteorismo, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre, este es el protocolo básico de una resonancia ginecológica. La secuencia más anatómica y la que ustedes siempre más van a entender y la que primero tienen que ir a buscar es lo que se llama secuencia T2. Yo te voy a tratar de no entrar tanto en tecnicismos, sino más bien explicarles lo que sea práctico para ustedes, ¿sí? La secuencia T2, como les decía, es la más anatómica, la hacemos en el plano sagital, axial y coronal de la pelvis, tiene que estar la pelvis estudiada en los tres planos, y en general lo primero que van a ir a reconocer es el sagital, porque vamos a reconocer la vejiga y la uretra en el plano anterior, el útero con la vagina en el plano medio y el recto en el plano posterior. Ahora vamos a ver un poquito más en otras diapositivas la anatomía zonal del útero, ¿sí? Entonces, hay otra secuencia que es fundamental, que es el T1 con supresión de la grasa, T1 FAT-SAT. ¿Por qué? Porque nos va a poner en evidencia todas las áreas hemorrágicas, y las áreas hemorrágicas se van a ver. Ah, perdón, no les dije que en las secuencias T2 los líquidos se ven blancos. Así que primero van a ir a ver la orina, van a ir a mirar la vejiga, y ahí van a darse cuenta que eso es un T2 porque la orina está blanca, ¿sí? La secuencia T1 con supresión de la grasa pone toda la grasa oscura y deja blanca la hiperintensa la sangre. El gadolinio no lo vamos a usar en todas las instancias, pero vamos a ir viendo, o sea, eso también depende mucho de cómo y cuándo, cómo y dónde uno trabaje, porque el gadolinio sí que sirve para caracterizar muchas lesiones, pero muchas veces no es necesaria, pero que esté en la consola dirigiendo el estudio, muchas veces se inyecta gadolinio para después no tener que recitar a la paciente si hubo alguna duda sobre alguna imagen parietal de un quiste, etc. Entonces, eso, como les digo, va a depender mucho de dónde uno trabaja, ¿sí? El gadolinio se inyecta y se hacen secuencias en forma dinámica, o sea, eso es lo que nos hace, lo que nos ayuda es a estudiar la vascularización de las lesiones, porque vamos viendo, por ejemplo, en este caso un mioma, cómo va realzando en el tiempo, ¿sí? Esto es muy importante, después lo vamos a ver sobre todo en las masas anexiales. En algunas circunstancias ponemos gel endovaginal. ¿Qué gel? Es gel de ecografía, ¿sí? Una jeringa de 60, es muy, muy fácil ponérselo, incluso se lo puede poner la propia paciente. Lo importante es que no tenga burbuja, que esté bien purgado el aire de la jeringa, o sea, es algo bastante sencillo, pero nos va a hacer que la interpretación del estudio, que tiene que ser de alta resolución, con cortes bien finos, o sea, no es una pelvis para estadificar, por ejemplo, un linfoma, sino que es un estudio de alta resolución. Tiene que tener los cortes bien finitos y bien angulados, y tiene que estar bien dirigido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las bondades del gel? El gel vaginal, como ustedes ven acá, distiende bien las paredes vaginales y me va a permitir una mejor evaluación del tabique recto vaginal, del fondo del saco vaginal posterior y del fondo del saco de Douglas. O sea, este es un sagital T2, y esta es una secuencia con supresión de grasa e inyección de gadolinio. Acá ven cómo se tiñe la pared vaginal, el endometrio y en menor medida el miometrio. Entonces, en todo lo que sea patología oncológica de cuello, de vagina, y todo lo que sea fertilidad, dolor pelviano crónico, sospecha de endometriosis, que yo quiero hacer una adecuada valoración del Douglas y del tabique, tiene indicación el gel vaginal. No quiere decir que si no tenemos gel no lo podemos diagnosticar, sino que el gel nos ayuda a una mejor identificación de la patología. Entonces, la resonancia magnética, ustedes saben que se usa para muchísima patología, ¿sí? No solamente patología benigna como endometriosis, adenomiosis, miomas, malformaciones mullerianas y varicocele, sino también para todo lo que es oncología, cáncer de ovario, endometrio y cuello, estadificación, y para caracterización de la masa anexial. Espérenme un momento que le voy a decir a mi hijo que baje el volumen de algo. Un segundo. Perdón, disculpen. Bueno,
además de toda esta patología, esto también es muy importante, después lo vamos a charlar un poco, la caracterización de la masa anexial cuando la ecografía es insuficiente y la estratificación en patología oncológica, también se usa en patología aguda. ¿Cuál es el problema de patología aguda? Que no siempre está disponible, ¿sí? Entonces, en el caso de torsión de ovario, si tenemos muchas dudas en ecografía y dudamos si la paciente puede entrar al quirófano o no, en ciertos servicios, por ejemplo en Estados Unidos, se actúa en la torsión de ovario como si fuera un stroke, se para todo y se mete la paciente. Embarazo ectópico en sitios difíciles, EPI, restos ovulares versus fístula, embarazada, dolor agudo en la embarazada, sospecha de apendicitis en embarazada, sin gadolinio. En esa instancia la resonancia es muy importante. Quiero aclarar, en la torsión de ovario en líneas generales no la usamos porque si realmente la ecografía, el ovario todavía tiene flujo y la ecografía es dudosa, en líneas generales el cirujano antes de seguir haciendo estudios prefiere llevar a la paciente a quirófano. Pero bueno, son particularidades y en algunas instancias, en algunos lugares sí se usa, por eso se los quería comentar. Muy bien, entonces, vamos a empezar a ver patología benigna. Endometriosis, la resonancia. Como les decía antes, las virtudes de la resonancia resuelven muy bien la caracterización de cada tejido, reconstrucción multiplanar, evaluación pelviana completa. Perfecto, pero no es costo efectiva como primera línea, ¿sí? No podemos hacer la resonancia a todas nuestras pacientes que sospechemos endometriosis. ¿Cuándo vamos a hacer resonancia? Siempre en segunda línea después de la ecografía y después de una buena ecografía que haya ido a buscar esos focos de endometriosis que estamos buscando, ¿sí? Entonces, en pacientes que tengan signos ecográficos dudosos y idealmente como prequirúrgico, para una adecuada estadificación. De nuevo, hay servicios que no usan resonancia y que se manejan solamente con la ecografía. Los ginecólogos en general prefieren tener un adecuado mapeo con resonancia antes de llevar a la paciente a quirófano. Entonces, y hay otra cosa que es muy importante, que es que el informe esté basado en ambos métodos, porque el dinamismo que tiene la ecografía no la tiene la resonancia. Entonces, en otra oportunidad podemos hablar un poco más de ecografía, pero todo lo que es el deslizamiento, lo que les contaba recién del fondo de saco de Douglas, por supuesto que la resonancia no lo tiene. El hecho de que estén los dos ovarios adheridos a la cara posterior del útero sin movimiento ante las maniobras del transductor, realmente la ecografía tiene mucha utilidad. En endometriosis no solamente vamos a ver la endometriosis profunda, peritoneal y subperitoneal, sino muchas veces vamos a tener que caracterizar la masa anexial, la endometriosis ovárica. Ustedes saben cuando tenemos endometriomas de gran tamaño, en los cuales dudamos si hay irregularidades parietales. Miren cómo se ven los endometriomas en T1 con supresión de la grasa, bien blancos, bien hiperintensos, y en T2 pueden tener diferentes intensidades que se va volviendo más oscura a medida que el endometrioma va envejeciendo. Inyectamos gadolinio, es muy importante esta secuencia que es la secuencia de sustracción, en la cual todo ese contacto hiperintenso se resta y tenemos en evidencia solamente el realce parietal de las lesiones, por lo cual es muy importante que dudamos entre coágulos e irregularidades parietales. Muy importante la caracterización de la masa anexial. Entonces, volviendo a todo lo que es endometriosis peritoneal y subperitoneal, ¿cuál es esa utilidad de la resonancia magnética? La valoración del espacio tanto peritoneal como subperitoneal, o sea, todo este sector posterior, sobre todo, fondo del saco de Douglas, región retrocervical, ligamentos uterosacros, pared del recto sigma, tabique recto vaginal, ¿sí? Porque los métodos de imágenes estudian todas las lesiones que están de difícil acceso, tanto al examen físico como a la laparoscopía, ¿sí? Vamos a poder ver la profundidad de esa punta del iceberg que ustedes están viendo en la laparoscopía, cuando ustedes ven un Douglas completamente bloqueado. Entonces, la resonancia nos va a estudiar lesiones más altas y también, por supuesto, que es más reproducible. Siempre discutimos y decimos que la ecografía es operador dependiente. Por supuesto que la resonancia también es operador dependiente, no solamente por cómo se programa el estudio, como yo les decía recién, sino cómo se informa. Por supuesto que uno tiene que estar entrenado para hacer una adecuada valoración e informe, ¿sí?, sobre la ubicación, el tamaño, etcétera, de las lesiones. Solamente hay que ir a buscar y a identificar y
Entonces, más allá de los signos indirectos de endometriosis profunda, del útero que vamos a encontrarlo en retroversoflexión, los ovarios en beso, etc., los signos directos de endometriosis profunda van a estar dados por esa hiperplasia y fibromuscular y la fibrosis. Entonces este tejido fibroso, fibromuscular, se va a ver oscuro, hipoecogénico en la ecografía, hipointenso en la resonancia magnética, ¿sí? Entonces esto va a conformar placas, áreas de engrosamientos, nódulos, etc. Yo acá les muestro dos ejemplos. En el recto, fíjense cómo se ve la muscular normal, bien finita, y la submucosa ecogénica, y acá se ve un nódulo que está afectando la muscular, ¿sí? Está totalmente engrosada y hipoecogénica. Y acá vemos una resonancia magnética con un gran nódulo retrocervical que está infiltrando el fondo del saco vaginal posterior, y el recto, ¿sí? Con la típica imagen en cresta de indio que está infiltrando claramente la muscular, la mucosa se ve que está totalmente normal. Otro ejemplo, foco, este es el típico implante y bloqueo del Douglas en endometriosis profunda. Este nódulo no es difícil de ver, solamente hay que ir a buscarlo. Cuando ustedes reciban una resonancia donde no está informada la endometriosis, vayan a mirar, sobre todo ese sagital T2, porque van a empezar a encontrar estos nódulos que infiltran el fondo del saco. Fíjense acá con gadolinio, en una secuencia con supresión de la grasa, además se ve un pólipo endometrial. Otro caso con un compromiso un poco inferior, donde también se ve que tiene un nódulo en reloj de arena, tanto hacia el fondo del saco vaginal posterior como hacia el recto, y que se está extendiendo hacia el tabique rectovaginal, fíjense en este caso también con ese leve realce con gadolinio. En este caso vemos otro nódulo, pero fíjense en el axial, como tengo el cuello del útero, el tejido fibroso retrocervical que infiltra el recto, y miren este ligamento útero-sacro derecho completamente engrosado, con el engrosamiento que llega hasta la pared pelviana, ¿sí? Entonces, para entender un poco la anatomía zonal del útero, como ustedes lo van a ver en esa secuencia T2, que es tan clara que yo les contaba al principio. El endometrio se ve hiperintenso, el endometrio normal, se ve blanco. El miometrio interno, que acuérdense de esta expresión, miometrio interno, zona de unión, decimos en resonancia, se tiene que ver bien delgada y oscura, hipointensa, homogénea, y el miometrio externo de señal intermedia en T2, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que entender muy bien, esto se va a extender hacia el cuello, endocervix, la mucosa la vamos a ver hiperintensa, el miocervix interno hipointenso y el miocervix externo de señal intermedia. Entonces, pasando a los miomas, el método más preciso para el estudio de los miomas, otra vez, es la resonancia magnética. De nuevo decimos que siempre, en segunda instancia, después del ultrasonido. Tenemos varios diagnósticos en los cuales la resonancia realmente va a sumar a la ecografía y va a ser necesaria. Las miomatosis múltiples, esos úteros aumentadísimos de tamaño, con múltiples miomas que no podemos caracterizar, que no podemos medir ni decir si son intramurales, mucosos, subserosos, etc. Realmente muchas veces se complejiza mucho la ecografía. Los miomas versus adenomiosis o los miomas con adenomiosis coexistente, que también muchas veces en ecografía se complejiza. Cuando tenemos dudas entre un mioma subseroso versus una lesión anexial, miomas con características atípicas en ecografía, que hayan aumentado de tamaño rápidamente, con mucha vascularización o necrosis, etc. Y también para planificación prequirúrgica o preembolización. Entonces, estos son esos claros ejemplos de miomatosis múltiples, donde yo les decía recién en la ecografía uno quiere salir corriendo, porque tenemos múltiples miomas que realmente si uno quiere cuantificar, medir, etcétera, se hace muy complejo por ecografía. Fíjense en este caso sagital T2, miomas intramurales, algunos con crecimiento subseroso, con áreas quísticas en algunos casos. Fíjense en este caso, en un plano coronal, como vemos un útero completamente reemplazado el miometrio por miomas. Acá tenemos la cavidad endometrial. Y en este otro caso también múltiples miomas intramurales, algunos subserosos, otros submucosos y uno nascens que está creciendo hacia la vagina. Este es el típico mioma, o sea, es muy importante poder decir, que nosotros les podamos decir a ustedes, este es un mioma típico con cambios
fibrosos, con cambios hialinos, no tengo ningún tipo de sospecha de que pueda ser un mioma con predominio celular. Entonces se ven oscuros, negros en T2. Hay muchos tipos de degeneración y de cambios en los miomas, como ustedes saben, yo no me voy a detener en todos ellos, sí, ahora les voy a hablar del predominio celular en los miomas. Entonces, este es un mioma bien hipointenso en T2, típico, fíjense cómo tiene crecimiento submucoso, sí está deformando la cavidad endometrial, pero tiene menos de un 50% hacia submucoso, sí tiene mayor componente intramural, es tipo 2, y gracias a que tengo mis 3 planos T2, puedo hacer una adecuada ubicación y caracterización del mismo. Los contornos de los miomas siempre son netos, por supuesto, entonces en este otro caso vemos un mioma intramural con gran crecimiento subseroso que también está desplazando levemente la cavidad. Tiene otro pequeño miomita submucoso que se nota muy bien con el endometrio ecogénico y otro pequeño intramural. Todas estas son secuencias T2. Miren acá cómo se ven en los 3 planos T2, múltiples miomas chiquititos menores de 2 centímetros, submucosos tipo 0, perfectamente extraíbles por histeroscopía. Y contrariamente, este más complejo, que es un mioma que crece hacia el ligamento ancho, fíjense cómo está desplazando el útero hacia contralateral, involucra el cuerpo, el istmo y el cuello del útero, fíjense cómo queda acá totalmente desplazado. Es muy importante informar también entonces dónde se origina, en este caso no solamente el cuerpo, sino el istmo, el cuerpo y el cuello. Y está creciendo hacia el ligamento ancho. Es toda información que nosotros tenemos que dar sobre los mismos. Acá tenemos en un plano coronal T2, este útero con múltiples miomas intramurales con crecimiento subseroso, y vean cómo se ve este pedículo vascular que está irrigando que es un mioma lateral izquierdo subseroso pediculado. Entonces, lo que les hablaba antes con respecto a la celularidad, nosotros hacemos también una evaluación de las características tisulares de cada mioma. Entonces, el objetivo es disminuir las chances de no diagnosticar prequirúrgicamente un sarcoma. La ecografía es limitada para esto, y en la resonancia tenemos un problema, que es que los sarcomas y los miomas celulares tienen superposición de hallazgos. Por supuesto, cuando tenemos un sarcoma, perdón, disculpen porque se me mete la vida familiar perdón. Entonces les decía, en cuanto a los sarcomas, por supuesto cuando uno ve una masa uterina que tiene límites mal definidos, etc., ya tenemos el diagnóstico, pero estoy hablando de masas de límites netos y que tienen características de hipercelularidad por resonancia. Yo no los voy a aburrir con cuestiones técnicas, les prometí al principio, solo quiero que sepan que tenemos que tener siempre esta secuencia que se llama secuencia de difusión, que no es anatómica. Nosotros en resonancia tenemos las secuencias que yo les nombré al principio, que son las T1 y T2, que son las anatómicas, y las secuencias funcionales, que nos van a hablar de celularidad y de vascularización. Entonces la difusión es una secuencia funcional y nos va a dar datos sobre celularidad, sobre movilidad de las moléculas de agua. Entonces, siempre se analiza en conjunto con las secuencias morfológicas, y cuando nosotros decimos, ustedes van a leer en los informes que dice restricción, presenta restricción en difusión, esto quiere decir que está restringida la movilidad de las moléculas de agua, y esto se da en tejidos con aumento de la celularidad y con alteración de las membranas celulares, etc. ¿sí? Entonces, digo que es muy importante correlacionar siempre con las secuencias anatómicas, porque también esto se puede dar cuando hay alto contenido proteico, en endometriomas, en abscesos, etc. Así que siempre una buena correlación. ¿Cuál es el mioma que a nosotros nos va a llamar la atención, o la masa uterina? Los que tengan esta señal, ¿ven? Señal intermedia en T2. En difusión con valores B altos se ve blanco, hiperintenso, y la señal cae en el coeficiente de difusión. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, lo que vamos a decir es, tiene restricción en difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos sospecha de que sea una masa con alto componente celular. Ustedes tomarán sus decisiones a nivel quirúrgico sobre morcelación o no, bolsa no, etc. Pero nosotros esa información se las tenemos que dar.
no solamente la restricción en difusión, sino si esa masa tiene necrosis hemorrágica, si tiene realce homogéneo, heterogéneo, etc. Y todo esto nosotros lo combinamos y lo interpretamos para darle la información a ustedes. Por ejemplo, acá tenemos un gran mioma, fíjense, este sagital T2, un útero en ABF, con el endometrio fino, la zona de unión normal, y este gran mioma intramural con crecimiento subseroso. Vean en el plano coronal, es muy heterogéneo, tiene áreas muy hiperintensas en T2, y uno dice, bueno, quiero analizar la difusión de este mioma, está vascularizado, tiene un realce heterogéneo y progresivo. Cuando miro la difusión, está oscuro en la difusión, o sea, no, y está claro en el ADC, no presenta restricción. Nosotros acá podemos decir, no tiene signos de hipercelularidad, me impresiona un mioma con cambios mixoides, y por más heterogéneo que sea, y por más fea, entre comillas, que a ustedes les pueda parecer la imagen, esto no tiene signos de hipercelularidad. Contrariamente, vean este otro, señal intermedia en T2, en este sagital y coronal, realce intenso con gadolinio. El realce puede ser variable y miomas típicos también pueden tener intenso realce, es un signo secundario, pero lo más importante es esto. Blanco en difusión, negro en ADC. Tiene signos de predominio celular, tiene límites netos, esa es la única información que nosotros vamos a dar, ¿sí? Lo más importante, lo más probable es que esto sea un mioma hipercelular, un mioma bizarro, bueno, por supuesto que hemos tenido miomas de tipo, o masas de tipo STAMP, o tumores más raros, pero bueno, lo importante para nosotros es alertar con respecto a esto. Vean este otro caso, muy homogéneo, con áreas de señal intermedia y múltiples áreas de necrosis, lo cual es un factor adicional. Este es un sarcoma, vean cómo tengo una masa que tiene límites netos en casi todos los límites, excepto en el posterior, donde está infiltrando el miometrio. Por supuesto que acá el diagnóstico ya lo tengo y no tengo ningún problema en cuanto a eso. Vean este caso, este es un mioma nascens que está naciendo del labio posterior y está extendiéndose a través del cuello hacia la vagina, acá con gadolinio. Y esto es un carcinosarcoma, un tumor que se está originando del labio posterior y creciendo de manera similar. Pero vean la señal, más allá de los otros datos de difusión, etc., la señal intermedia en T2, la irregularidad y las áreas de necrosis. Bueno, en fin, estas dos imágenes en ecografía serían muy similares y vean la cantidad de información que nos da la resonancia en este sentido. En el sangrado uterino anormal también nos sucede que además de evaluar los miomas, muchas veces en ecografía se nos complejiza valorar bien el endometrio. Ustedes saben que para valorar el endometrio es mejor la ecografía que la resonancia para valorar un pólipo, por ejemplo, no así para la estratificación de un cáncer de endometrio. Pero cuando tenemos un útero tan grande y deformado por los miomas, como decíamos antes, el endometrio, fíjense como en este caso, este pólipo endometrial fúndico, que vean acá como realza, y en el gadolinio se ve muy bien, como en la ecografía había pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque se complejiza estudiar un útero tan grande y el endometrio tan deformado. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de adenomiosis. Perdón. La adenomiosis, ustedes saben que es el endometrio ectópico en el espesor del miometrio, ¿sí? Que conforma, por un lado, quistes, spots hiperintensos y áreas hemorrágicas, y por otro lado, y lo más notorio en resonancia, es la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular, que nosotros lo vamos a ver como aumento del espesor del miometrio interno. Vean como en este caso vemos una adenomiosis completamente asimétrica. En el labio posterior se ve perfectamente normal y en la pared anterior tenemos un aumento muy marcado y difuso de esa zona de unión. En este caso tenemos una adenomiosis difusa. Ustedes recuerdan las primeras diapositivas como yo les mostraba esa zona de unión finita, delgada, menor a 8 milímetros. En este caso es todo lo opuesto, es una adenomiosis con una zona de unión completamente engrosada, heterogénea, con áreas quísticas, con áreas hemorrágicas. Vean cómo se ve en este T1 con supresión de la grasa, ¿sí? Que claramente son esos úteros globulosos
donde en ecografía muchas veces nos pasa que dudamos si hay un mioma, alguien mide un mioma a mayor tamaño, otro no, así que ese es otro aprendizaje para la ecografía. Cuando realmente no se puede medir, seguramente es adenomiosis y no mioma, ¿sí? Si no estamos seguros, tenemos que pedir una ecografía de segundo nivel o una resonancia. Acá vemos varios tipos de adenomiosis, en este caso vemos una asimétrica con compromiso del miómetro interno anterior y el miómetro posterior se ve normal. En este caso vemos una adenomiosis difusa con áreas quísticas subendometriales que comprometen todo el miómetro. Vean cómo la zona de unión está completamente engrosada. En este caso se ve zona de unión no tan engrosada, pero con múltiples áreas quísticas, adenomiosis superficial, y acá vemos que hay miomas pequeños y está comprometida la zona de unión en forma importante porque en la posterior está normal, pero la anterior está completamente engrosada y con áreas quísticas. También se ven muy bien los pólipos adenomióticos con resonancia, la adenomiosis submucosa, vean en este caso, en este plano axial T2, como vemos esta imagen focal que está creciendo hacia la cavidad endometrial, tiene límites mal definidos hacia el endometrio, y en este caso, también en este sector inferior, vemos una adenomiosis difusa que en el sector inferior y anterior se introduce hacia la cavidad endometrial. Esto sí se evidencia mucho mejor por resonancia que por eco. Sí. Perdónenme. Bueno, y claro, por supuesto que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el diagnóstico diferencial entre la adenomiosis y el mioma, ¿no? El mioma, como dijimos antes, tiene contornos bien definidos, es una imagen redondeada de contornos bien definidos. La adenomiosis, como ustedes ven acá, los contornos son mal definidos, ¿sí? Va a tener esas áreas hiperintensas, va a tener menos efecto de masa, etc. O sea, tenemos claramente cómo diferenciarlos en resonancia. Yo, como no me puedo detener demasiado en cada tema, no les dije algunas cuestiones en cuanto a medidas, en cuanto a que la adenomiosis nosotros diagnosticamos cuando la zona de unión es más de 12 milímetros de espesor, la zona de unión es normal cuando tenemos de 8, pero entre 8 y 12 también tenemos un gris donde tenemos que valorar hallazgos secundarios, y también que tenemos que tener mucho cuidado porque las contracciones miometriales pueden sobreestimar la zona de unión. Es muy frecuente que tengamos miomas y adenomiosis que coexisten, ¿sí? Entonces, en este caso vemos una adenomiosis anterior con un mioma posterior con crecimiento submucoso, intramural con crecimiento submucoso, gracias. Aquí vemos en un plano coronal pequeños miomitas submucosos con adenomiosis difusa. En este otro plano coronal vemos miomas intramurales con adenomiosis posterior. Y el otro diagnóstico diferencial es la endometriosis profunda, que cuando infiltra desde la serosa uterina hacia el miometrio, comprometiendo en este caso desde, digamos, en forma inversa, endometriosis profunda o adenomiosis externa, como dicen algunas clasificaciones, en ese caso la zona de unión está perfectamente normal y en este caso el Douglas está completamente bloqueado por endometriosis profunda. Entonces, en eso también la ecografía puede ser dudosa y la resonancia le pone el sello. Ustedes imagínense que en úteros de este tamaño también hacer el deslizamiento posterior por ecografía no resulta sencillo. Perdón. Entonces, esto es lo que les decía al principio y es muy importante tenerlo en cuenta. Las contracciones miometriales nos provocan un pseudoengrosamiento de la zona de unión y nos pueden llevar a mal interpretar y mal diagnosticar una adenomiosis. ¿Sí? Vean en este caso como vemos la zona de unión posterior normal y la anterior con estas imágenes como lineales que hacen que la zona de unión se vuelva más gruesa. ¿Sí? Fíjense. Entonces, muy importante saber interpretar eso. En ecografía también pasa que el útero puede verse más heterogéneo con las contracciones. Es muy importante tener esto en cuenta. Por supuesto que nosotros no decimos ninguna fecha en particular para que la paciente concurra a hacerse el estudio.
Cuando el paciente está menstruando esto es más evidente, pero lo importante es poder diagnosticarlo y poder no confundirlo con una adenomiosis, ¿sí? En cuanto a malformaciones, ustedes saben que en cuanto a malformaciones mullerianas, la resonancia, lo importante es que no solamente caracteriza las cavidades, sino que también nos da datos sobre la morfología uterina externa, y eso nos va a hacer definir la clase de malformación, ¿sí? Entonces ustedes ven estos casos, útero septado, en los cuales tengo un septo miometrial en el sector superior y fibroso en el sector inferior que se extiende hacia el cuello, con un fondo plano, acá perfectamente sin hacer la paroscopía necesariamente, uno puede entrar por histeroscopía y resecar el septo sin ningún problema porque estamos tranquilos, el fondo ya quedó muy bien estudiado. En este otro caso vemos un útero bicorne donde se ven las dos cavidades y la indentación fúndica, y en este caso es un útero didelfo, ¿sí? Dos hemiúteros completamente separados. Entonces en este caso la histerosalpingografía convencional, por supuesto, solamente nos va a dar información sobre las cavidades. De nuevo, útero bicorne, vean la indentación fúndica que tiene, ¿sí? Y las dos cavidades endometriales y endocervicales. Útero septado, ¿sí? Lo importante es saber angular y dirigir el estudio para hacer una buena valoración del fondo del útero, que en este caso es claramente conservada. Así que esa información para ustedes es fundamental. Les quiero decir algunos detalles que tal vez no son temas de nuevo para profundizar, pero nosotros también podemos dar mucha información con respecto a ismocele, que muchas veces, bueno, lo están pidiendo bastante ginecólogos tanto por infertilidad como por sangrado uterino normal, etc. Y nosotros en este caso vemos muy bien el defecto y medimos el espesor del nicho, medimos el espesor del miometro cicatrizal a ese nivel y también el espesor del miometro proximal. Estamos dando en este momento, además del espesor del nicho, nos están pidiendo bastante que midamos los 3 diámetros, también el diámetro transverso, ¿sí? Y también otra instancia en la cual la resonancia es muy útil es cuando vemos esos úteros con cicatrices de cesáreas, con mucho tejido fibroso hacia la pared, en este caso son 2 cicatrices, vean cómo se ve las 2 indentaciones por las 2 cicatrices de cesárea, ese clásico útero que está traccionado hacia anterior, que muchas veces por transvaginal es difícil valorarlo porque no llegamos por esa tracción que tiene, es tan importante la valoración suprapúbica, ¿sí? Y que nos da muchas veces esos diagnósticos difíciles, porque a veces impresiona que existiera algún mioma intramural y en realidad es solamente el miometro que queda por encima de la cicatriz. Entonces, en estos casos también la resonancia es muy útil. Fíjense cómo acá el fondo del saco vaginal posterior está perfectamente normal y el Douglas no tiene ningún tipo de adherencia. Vamos a hablar un poquito sobre masas anexiales. Yo en esta presentación no incluí congestión pelviana, pero también quiero que sepan que la resonancia es muy útil para valorar varicocele, entre las causas de dolor pelviano crónico, todo lo que es plexos venosos periuterinos, etc. Entonces, las masas anexiales para nosotros son un gran desafío diagnóstico. Bueno, ustedes saben mejor que yo que son una de las principales causas de cirugía ginecológica y que las benignas superan ampliamente las malignas. Pero para nosotros lo fundamental es determinar el grado de sospecha de malignidad para poder orientar, digamos, qué se va a hacer con esa masa anexial y en el caso de tratarla, quién va a tratarla, quién va a operarla, ¿no? Entonces, los radiólogos cada vez tenemos que estar más concientizados sobre esto. La ecografía siempre primero, la resonancia cuando la ecografía no resuelve, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos resolución tisular, ¿a qué se refiere en la resonancia? Nos va a poder definir muy bien áreas quísticas, áreas fibrosas. Esto es muy importante porque muchas veces la heterogeneidad que tiene la lesión en la ecografía es por fibrosis, y eso la resonancia lo diagnostica muy bien. Tejido adiposo con contenido sebáceo, áreas celulares sólidas, vegetaciones, áreas hemorrágicas. Y como yo les decía antes, nosotros tenemos que unir las características morfológicas y también las funcionales, o sea, T1 y T2, la perfusión, que son esas secuencias dinámicas post-gadolinio, y las secuencias de difusión. Les doy algunos ejemplos, yo no voy a hablar para nada de clasificación de masas anexiales, pero
Les quiero dar algunos ejemplos, sobre todo en este caso en cuanto a tamaño. Ustedes saben que las nuevas clasificaciones, la del Colegio Americano de Radiología, la de ORADS, que también tiene incluido el manejo clínico según edad, que es muy interesante, y según tamaños, habla de que las lesiones cuando superan los 10 centímetros deben ser evaluadas con resonancia porque la ecografía puede ser insuficiente. Entonces, en estos casos de estas grandes masas que ocupan la cavidad abdominopelviana, que imagínense valorar esta imagen por ecografía, ¿no? Que uno puede ver que tiene algunos septos, pero la caracterización de esos septos, la irregularidad, el estudio con difusión y el realce con gadolinio, realmente con la resonancia uno puede decir, por ejemplo en este caso, que los septos eran irregulares, que no tenían clara restricción en difusión, pero que no podíamos decir 100% que esa imagen era benigna porque teníamos irregularidad parietal y se trató de un borderline mucinoso. Esto es lo que yo les decía en cuanto a la fibrosis. Fíjense cómo esta imagen en ecografía es muy compleja, tiene áreas sólidas, hipoecogénicas, algunas ecogénicas que se introducen hacia las áreas quísticas con múltiples septos, y vemos en la resonancia en esta sola secuencia T2 que las áreas que veíamos como sólidas son bien fibrosas, son hipointensas en T2, y después tienen múltiples áreas que van loculando las áreas quísticas y que son todas áreas fibrosas. Esto es un cistoadenofibroma, no tiene ningún signo de sospecha por imagen. De nuevo, lesiones de gran tamaño, en este caso vemos una lesión que es blanca en T2 y en T1, ¿sí? Fíjense como acá la vejiga, el contenido de la orina está blanca en T2 y hipointensa en T1, y la lesión es blanca en T2 y blanca en T1, hiperintensa en T2, hiperintensa en T1, y su señal cae en la supresión de la grasa. Esto es típico y característico del teratoma. Tenemos acá un pequeño nódulo de Rokitansky que realza con gadolinio. Aquí lo que les quiero mostrar no es para detenerme en cada imagen, pero como en patología benigna también, tanto las secuencias morfológicas como las funcionales, acá estas son las curvas de perfusión que nosotros analizamos cada tejido en cada lesión anexial, cómo realza, además de la restricción en difusión, si restringe o no restringe, para determinar tejido fibroso, tejido epitelial, vegetaciones, etc. Entonces, todo esto nosotros lo unimos y lo interpretamos de manera conjunta para hacer nuestro diagnóstico presuntivo. Este es un ejemplo que fue bastante complejo por ecografía porque son masas anexiales bilaterales que en ecografía impresionaban ser sólidas porque no tenían realmente área quística, y fíjense cómo en la resonancia ven muy bien que se trata de una lesión bien papilar, bien vegetante, sin área quística. Acá miren cómo el ovario izquierdo se ve respetado con esa lesión bien exofítica, y esto fue un tumor borderline exofítico. Vean cómo en las secuencias, dinámicas con gadolinio, nosotros lo que hacemos es, en estas curvas que se reconstruyen a partir de esa secuencia dinámica que yo les contaba, que inyectamos y estudiamos la lesión en varios tiempos después, hacemos una curva en el miometrio externo, que es esta, y la otra curva en la lesión, y comparamos. Hay diferentes tipos de curvas, de tipo benigno, que es la curva de realce lento y progresivo, de tipo intermedio o borderline, y de tipo maligno. Entonces, de nuevo, son otras herramientas que a nosotros nos ayudan a acercar más el diagnóstico. Vean la diferencia del tumor que les mostré recién con esto que es un cistoadenocanceroso de alto grado, que son lesiones anexiales bilaterales, sólido-quísticas. Vean de nuevo esta intensidad en T2, señal intermedia en T2, ¿sí? Con realce tras la administración de gadolinio, implantes, ascitis, etc. Además, en la estadificación del cáncer de ovario, si bien la tomografía por supuesto que es muy útil y sobre todo para estadificación a distancia, a nivel local en la pelvis, cuando tenemos dudas de compromisos de órganos vecinos, la resonancia es realmente muy útil. Vean esta resonancia y esta tomografía y esta resonancia de la misma paciente, como en la tomografía podemos ver acá el útero, la lesión, y tenemos dudas sobre el compromiso del recto,
que queda muy claro en la resonancia que esta es la lesión quística con áreas sólidas, y vemos cómo está claramente infiltrando la pared anterior del recto superior. Así que eso, en cuanto a criterio de resecabilidad, es realmente muy importante. Les digo dos palabras en cuanto a endometrio y cuello. Ustedes saben que, bueno, en cuello la clasificación FIGO la incluye desde cuando está disponible. Sabemos que no siempre está disponible, que también se puede usar ecografía. Hay grupos de trabajo que están haciendo experiencia en ecografía. Todavía, digamos, en líneas generales, si está disponible la resonancia, nosotros usamos resonancia, si bien podemos hacer alguna correlación ecográfica, pero bueno, es muy útil para algunos lugares que claramente no tienen acceso a la resonancia. Eso igual es parte de otra charla, el tema de estadificación FIGO, pero bueno, FIGO dice que cuando está disponible deben usarse las imágenes y que idealmente debe usarse la resonancia. Nosotros damos mucha información adicional al ginecólogo en ese sentido. Vean cómo esto es un cáncer de cuello, cómo se ve ese tumor, de nuevo esa señal intermedia, que está infiltrando el fondo del saco, mide más de 4 centímetros, está infiltrando el fondo del saco vaginal posterior, el miometrio profundo, y en el plano axial se ve claramente que hay compromiso de ambos parametrios. En este caso vemos tumores de endometrio, donde para el patólogo es muy importante que el radiólogo le diga si impresiona que existe compromiso del miometrio profundo y a qué nivel. Entonces nosotros lo que hacemos es, en este plano sagital, acá vemos cómo el tumor está infiltrando un área de adenomiosis y no infiltra el miometrio profundo. Lo que hacemos acá es hacer planos axiales en relación al cuerpo del útero para hacer una adecuada valoración del compromiso miometrial. Vean en este caso cómo el tumor ya directamente comprometió tanto miometrio profundo, llega hasta la serosa, como miocervix. Vean que acá el cuello uterino ya no se reconoce porque está todo infiltrado, contrariamente acá el cuello está respetado. En este otro caso vemos que tiene un mioma en la pared anterior, y después vemos un tumor que involucra tanto endometrio como cuello uterino, y también miocervix profundo. En estos casos es donde el ginecólogo nos dice: me impresiona que no es un tumor grande y que no infiltra parametrios en el examen clínico, y fíjense cómo en este útero que está en retroverso vemos que el diámetro mayor es bien endofítico, ¿sí? Sobrepasa los 4 centímetros. Vean en este plano que es bien coronal al tumor, cómo se ve que el diámetro transverso es pequeño, pero tiene un diámetro longitudinal importante. Y claro, los parámetros no están comprometidos. Vean como en este caso el anillo fibroso, hipointenso en T2, que nosotros siempre evaluamos, está totalmente conservado. Sé que en estos casos, por supuesto que es una sorpresa la resonancia muchas veces para el ginecólogo. Y les quiero mostrar unos ejemplos de compromiso parametrial. Como yo les decía, este es el anillo que nosotros miramos, el miocervix, que esté respetado. Vean cómo en este caso el tumor está borrando completamente e infiltrando el parámetro derecho, y en este caso vemos que el parámetro izquierdo está completamente comprometido e infiltrado. El parámetro derecho está normal, pero vemos pequeños nódulos en el parámetro derecho, o sea, pequeños nodulillos parametrales. En cuanto a la urgencia que yo les decía, tenemos que tener en cuenta que las imágenes axiales pueden variar sus características cuando existe una torsión ovario, como en este caso. Vean cómo vemos el ovario derecho que está ya fuera de la pelvis, ascendió por la torsión, y vemos el parénquima ovárico heterogéneo en T2, una imagen quística que tiene paredes engrosadas pero regulares, y se ve que el parénquima está levemente blanco, levemente hiperintenso en T1 con supresión de la grasa. Y cuando inyectamos gadolinio vemos que el miometrio realza, pero el parénquima ovárico no realza porque está totalmente necrosado. Y sí es importante entender que la lesión puede presentar paredes levemente engrosadas porque está edematosa, ¿sí? Por supuesto, esto acompañado de la clínica. Esto es una embarazada que tuvimos hace poco. Vean cómo es una torsión de ovario. No necesitamos gadolinio, ¿sí? No inyectamos gadolinio en la embarazada, pero vean cómo se ve claramente el ovario
con múltiples folículos periféricos, ¿sí? Edematoso, la trompa de paredes engrosadas, ¿sí? Que es otro signo, y el parénquima levemente hiperintenso en T1 falsante. Por supuesto que la EPI no vamos a usar resonancia en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones. Esta es una de ellas. Vean cómo se ve el anexo con un pío salpins, que es este, ¿sí? Con contenido espeso, un absceso tubovárico, y vemos que está involucrado en el proceso inflamatorio del uréter, ¿sí? Hay una uronefrosis proximal, y también está afectado el colon sigmoide por el proceso inflamatorio. También para diagnósticos vasculares, postlegrado, con sospecha de fístula arteriovenosa uterina, vean cómo se ve el endometrio fino, en los vasos con vacío de flujo en la pared anterior, en las secuencias de angio vemos bien cómo tenemos esas estructuras vasculares que realzan en la fase arterial y persisten con ese vacío de flujo. En planos más tardíos esta paciente se embolizó. Contrariamente, los restos ovulares se ven después de un aborto incompleto, se ven como un ovillo vascular, pero en un tejido que está adentro de la cavidad, ¿sí? Y esta paciente no tuvo ningún procedimiento de legrado, ningún procedimiento traumático, por lo cual estos son restos ovulares. Esto en realidad la mayoría de las veces se resuelve con ecografía, tenemos que saber cómo se ven los restos ovulares, porque el trofoblasto es un tejido muy vascularizado y muchas veces da dudas con la fístula. Tanto el antecedente traumático no, y también visualizar el tejido endocavitario, que en la fístula no hay ningún tejido dentro de la cavidad, sino que está la fístula mioendometrial. ¿Sí? Así que eso es muy importante porque muchas veces nos llegan estudios con sospecha de fístula cuando en realidad no son más que restos. ¿Sí? El embarazo ectópico es campo de la ecografía claramente, salvo excepciones como los casos de sitios atípicos como es el de cicatriz de cesárea. Vean acá cómo se ve todo el saco con todo ese trofoblasto que está infiltrando hacia el espacio vesicouterino y realza con gadolinio. Esta paciente se trató con metotrexate y anduvo muy bien. Bueno, espero no haberlos abrumado. Como conclusión les digo que la resonancia ginecológica nos permite hacer una valoración pelviana completa, tiene una amplia utilidad en patología benigna y maligna, nos da una adecuada definición tisular, caracterización y estadificación de patología oncológica. No podemos negar que es un estudio que es costoso, pero que nos da muy buena información. Tenemos que saber elegir qué pacientes van a ir a resonancia, no podemos pedir resonancia a todo el mundo. El ultrasonido no solamente que es el primer método diagnóstico, sino que es un método diagnóstico espectacular y que cada vez tenemos que tener más gente formada en ultrasonido. Es muy importante esto. Y también es muy importante que tenemos que trabajar en conjunto, los imagenólogos con ustedes, los ginecólogos, porque si no, no llegamos a nada. El radiólogo ya no puede ser la persona que está informando imágenes aisladas de la clínica y de todo lo que le pasa a la paciente, así que traten siempre de comunicarse con su radiólogo, de contarle qué es lo que necesitan. Sabemos que en la mayoría de los casos los radiólogos no se pueden especializar o subespecializar en un área del cuerpo, sino que tienen que informar en general varias regiones, entonces es muy importante que ustedes les vayan a decir qué necesidad tienen en cada estudio y cuáles son los datos importantes que no pueden faltar. Bueno, todo esto para planificar óptimamente los tratamientos a nuestros pacientes y darles la mejor respuesta posible. Bueno, espero no haberlos mareado ni haberlos abrumado. Que digan, no sé, demasiada información para una sola charla, pero les quería dar un pantallazo general de la utilidad. Espérenme que voy a dejar de compartir. No, ya dejé de compartir. No dejé de compartir, ahí dejo. En cuanto a, bueno, la utilidad que tiene la resonancia, que por supuesto que es muy amplia, ¿sí? Bueno, Caro, yo quiero prometerte que un día voy a aprender. De haber visto tus charlas, creo que más o menos 15 veces cada una, yo un día voy a aprender y te vas a llevar una sorpresa.
Buenísimo. Bueno, por otra parte, me gustó tu beta doméstica, me encantó, me imaginaba los gritos, me encantaban. Tipo, tráeme agua, tráeme agua. El otro estaba con los auriculares ¡Que te puestos. calles! ¡Para esto! Me encantó. Bueno, nada, agradecerte mucho toda esta charla. Supongo que deben haber muchas preguntas, así que los dejo al que te quiera hacer preguntas y si nadie se anima, yo tengo. Buenísimo, el que quiera. Como... Julio, Hola, buenas te noches. veo, Julio Pacheco, te veo entretenidísimo, te veo con unas ganas de hacer alguna pregunta. Tiene la mano levantada, Julio. Yo no sé Sí, si claro, fue por sin eso, por querer. eso. Julio, te cuento, es ecografista, creo que es tocoginecólogo y además ecografista. Me parece que Ahí la está. levantó sin querer. Va, lo intimidé. Buenas noches, Pablín, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Doctora, excelente, Hola, excelente charla. muchas gracias. Tengo un par de consultas. Dale, Willy. Un par de consultas. Forma correcta para pedir una resonancia magnética. Resonancia de pélvico, contraste, Mira, secuencia de perfusión y gel endovaginal, o para todas las patologías las pedimos igual, o para miomas pedimos una forma, para las formaciones anesiales de otra. bueno, me encanta porque se nos meten los niños a todos, no solamente a mí. Qué lindo. Bueno, es muy buena tu pregunta. No para todo es igual, porque como yo les dije al principio, el gel endovaginal es útil para todo lo que sea valoración del Douglas, endometriosis, infertilidad, dolor pelviano crónico, cáncer de cuello, cáncer de vagina. Si yo estoy valorando un mioma nada más, no necesito gel vaginal. O si estoy valorando un varicocele, no necesito gel vaginal. O estudiando una masa anexial, tampoco, ¿sí? O sea, entonces, en esos casos vos tenés que pensar, ¿realmente me interesa valorar la vagina, el tabique, el Douglas o no? Si no, no es necesario. Por otro lado, la difusión es necesaria en miomas y en valoración de masa anexial, ¿sí? Si nosotros estamos estudiando una endometriosis profunda, por ejemplo, por eso digo que lo del gadolinio siempre también es un tema complejo y que incluso lo discutimos en el consenso entre los radiólogos, porque, por ejemplo, una endometriosis profunda vos la podés ver muy bien sin gadolinio, pero ¿qué pasa si esa paciente además tiene un endometrioma de paredes irregulares que vos querés caracterizar mejor? Si vos me la mandás sin gadolinio, lo que me va a pasar a mí es que voy a decir, uy, sugiero correlacionar con estudio con gadolinio. Si ese es el riesgo, digamos, que tengamos que terminar estudiando a la paciente otra vez para otra cosa, ¿sí? Pero en líneas generales no es necesario el gadolinio para todo, ¿sí? Sí, la difusión para lo que es oncología, para lo que es caracterización de la masa anexial y para lo que es mioma, ¿sí? Entonces ahí sí es resonancia ginecológica con difusión y perfusión, porque las secuencias con gadolinio las vamos a hacer dinámicas. Lo mismo pasa con el mioma. ¿Es necesario valorar la vascularización del mioma? Y si no le vamos a embolizar a la paciente, lo más probable es que ustedes mucho no les aportes, que yo les diga que el mioma está necrosado o no. Pero bueno, si yo ya tengo un mioma, que tengo signos de restricción en difusión y quiero ver si además tiene áreas de necrosis, etc., me da más información, ¿sí? El gadolinio me da más información. Entonces, digamos, volviendo a tu pregunta, el gel endovaginal para esos casos y la difusión y perfusión para todo lo que sea valorar celularidad, tanto sea masa anexial, mioma o oncología en general. Perfecto. Otra consulta. Las malformaciones uterinas. Contamos o tenemos la disponibilidad de hacer una ecografía 3D. Podemos, pero más o menos tiene la misma sensibilidad que la resonancia. Eso es cierto. Mira, nosotros no hacemos ecografía 3D, o sea que miramos el fondo uterino por ecografía y terminamos haciendo resonancia porque el plano coronal de la resonancia y la resolución y lo que vos lográs, realmente te quedás muy tranquilo que no haces láparo.
Yo por lo que sé de los grupos que usan ecografía, al menos en Argentina, están haciendo resonancia de todas maneras, pero sí, si vos con una ecografía 3D ves que el fondo es convexo o plano, podés prescindir de la resonancia. Pero lo que digo es que hasta donde sé, de todas maneras terminan pidiendo resonancia, por lo mismo que termina pasando lo que yo les contaba en endometriosis, que el nódulo endometriósico se ve bien por ecografía, pero el mapeo que te da la resonancia es realmente, si uno lo puede tener, es muy bueno antes de entrar al quirófano, ¿sí? Pero por eso digo que hay cuestiones que son grises y que también dependen mucho de dónde uno trabaje. Hay grupos en España o en Brasil que no usan resonancia para endometriosis, directamente ecografía, hacen ecografías como de media hora valorando todos los nódulos y todos los puntos, y después no hacen resonancia, salvo algunos casos. Entonces, por eso es que hay que adaptarse mucho al lugar donde uno trabaja. También uno puede decir la verdad, la resonancia es carísima. Yo acabo de ver con un buen 3D, un buen 4D, que el fondo uterino está perfecto, me quedo tranquilo, ya está. Entonces, depende mucho también de qué ecografista tengas, de cómo trabajes, de qué equipo tengas, etcétera, ¿sí? Perfecto. Y una última pregunta. Te gané, Pablo, hoy haciendo preguntas. ¿Qué hacer para ir a rotar con usted? ¿Cómo hacer? Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, yo te cuento, ahora peripandemia, digamos, estamos con las rotaciones un poco difíciles bueno, por cuestiones obvias, ¿no? Pero yo después, si querés, mandame un mail y yo te contacto con la Secretaría Académica y mandas un mail y vemos para en algún momento verificarlo. Dale, ¿vos dónde trabajás? Ya me perdí. Perfecto. Yo soy fellow de Pablo. Ah, perfecto, buenísimo. Sí, Pablo me había dicho algo. Dale, bueno, después me escribís y quedamos en contacto. Perfecto, doctora. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, y Bueno, alguien. ya que está, ¿querés contar? ¿Iniciaron el fellow, Caro? Mirá, nosotros tenemos un fellow, bueno, tenemos varios fellows en realidad. No tenemos ningún fellow que sea específicamente en imágenes en ginecología, pero tenemos un fellow que es de cuerpo, imágenes en cuerpo, que podría tener, esto lo estoy hablando para el año que viene porque ya los de este año ya están seleccionados, podría haber alguna subespecialización en imágenes en gineco, ¿sí? A la vez tenemos fellow de fetal, que sí está súper poblado de tocoginecólogos. Este año tuvimos cinco postulantes, y ese fellow cada vez más yo lo estoy orientando también para gineco, porque después la verdad es que cuando uno sale a hacer obstetricia afuera también tiene que hacer gineco. Es muy difícil hacer solo imágenes en obstetricia. Así que también lo estoy orientando hacia gineco. Así que bueno, para otro año, al que le interese, después podemos charlar. ¿Puedo hacerte unas preguntas yo? Y bueno, obviamente también el que quiera levanta la mano, prende el micrófono y pregunta directamente, no hay que ser demasiado cuidadoso o protocolar. Escúchame, quiero hacerte, por un lado contarte, habías hecho una resonancia a una paciente mía por un isnocele que habíamos valorado, que tenía 2 cicatrices de cesárea y un miometro muy, muy, muy finito, creo que era de 2 milímetros, que te quería contar que le hice un abordaje mixto, primero por histeroscopía y después por láparo, y le resaqué la cicatriz y quedó muy bien. Después lo vamos a terminar de evaluar y seguramente voy a ver si de pasarte las imágenes. Porque Buenísimo. además estaba tal cual vos lo habías descrito. ¿Era por eco o por rezo? No me acuerdo. Ay, ¿sabes que no sé si no fue por eco? Me parece que fue una eco. Me Parece parece que que fue fue una por eco. Se ve muy bien por ecografía y otras cuesta medir ese miometro, sobre todo de la cicatriz, ¿no? Claro. Pero depende de cada caso. Yo cuando no lo logro evaluar bien, sugiero la rezo, pero realmente muchas veces se mide muy bien el miometro cicatrizal por ecografía. Quedó muy, muy lindo. Muy lindo. Después te lo voy a pasar. Ecografía en Dale. pacientes vírgenes por endometriosis, por ejemplo. Yo te pedí en una oportunidad, vos me dijiste que la pida transabdominal. ¿Cómo haces ese pedido y qué tal resulta esa evaluación? ¿Es satisfactoria? ¿Te convence?
Mira, depende mucho. Nosotros, bueno, por un lado, cuando la endometriosis es, si la paciente es delgada y realmente tiene el intestino con adherencias, se ve, no es lo mismo, obviamente no es lo mismo, ¿sí? Porque uno, ¿cuál es el problema? No, uno no puede deslizar. Otro día, si Claro, quieren, vemos endometriosis, pero cuando uno hace la maniobra del deslizamiento en el fondo del saco vaginal posterior entre el útero y el intestino, esa maniobra uno no la puede hacer, entonces uno se queda como corto. Tuve hace poco una paciente que me pidieron ecografía y resonancia, que tenía un nódulo en el recto superior, colon sigmoide, se veía hermoso por ecografía, pero bueno, una paciente delgada, toda una serie de características que se sumaban. Uno no se puede quedar completamente tranquilo solo con ecografía por suprapúbica. Se complejiza más todavía con las adolescentes, ¿no? Porque las adolescentes que seguramente pueden tener alguna adherencia, endometriosis profunda es muy raro que tengan, pero también hacerles transvaginal es complejo aunque hayan iniciado relaciones, así que hay que mirarlas por suprapúbica muchas veces, y también llevarlas al resonador es un tema, ¿no? Porque para las pacientes muchas veces tiene una connotación. Es muy importante explicarles también que la resonancia se usa para patología benigna, esto lo digo en general, que se usa para patología benigna y que no estamos pensando en nada malo, porque hay pacientes que cuando uno les dice que se van a hacer una resonancia piensa que tienen un cáncer, que se van a morir, o sea, piensan en algo malo realmente. Entonces es muy importante decirles que lo usamos mucho en patología benigna, que no se asusten, etcétera, y explicarles lo que les va a pasar, que van a estar media hora, 40 minutos adentro de un aparato y que no se asusten, porque también con el tema del gel también a veces se asustan, pero ese gel a dónde se me va a ir, qué me están poniendo, así que también es muy importante que ustedes les cuenten a las pacientes qué es lo que va a pasar, ¿sí? Mismo en la ecografía, cuando nos mandan esa ecografía, esto que preguntás vos, Pablo, tanto la parte transvaginal como también la parte suprapúbica, nosotros necesitamos tener tiempo para hacer esa ecografía, que es una ecografía más dirigida, ¿no? Como yo les contaba antes, de hacerla en dos steps, hacer un primer nivel y un segundo nivel. Esa ecografía de segundo nivel la tenemos en 20 minutos, la pedimos como un Doppler, y entonces necesitamos que ustedes la pidan así para tener ese tiempo, porque en una ecografía de 10 minutos realmente es muy difícil evaluar todo lo que queremos evaluar, ¿sí? Bueno, perdón, me parece que me fui de tema. no, genial, 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 porque para nosotros es muy importante saber qué hay atrás de de la ecografía. El backstage de la ecografía como de la resonancia también. Y Escúchame, también, perdón, que la paciente sepa cuando viene a hacerse la ecografía por endometriosis o por una masa anexial, que se viene a hacer un Doppler, que es un estudio un poco más dedicado y que lleva más tiempo, porque también la paciente se asusta cuando ve que uno se queda un rato largo evaluándolas, es como que, uy, ¿qué pasó? Tengo algo, ¿no? se empiezan a imaginar. Sí. Escúchame, una pregunta por ahí. Viste que a veces te mandan imágenes de las resonancias, te seleccionan algunas imágenes y te las mandan, y muchas veces son imágenes chiquititas que a vos no te permitan, no te dejan apreciar nada. O por lo menos yo tengo esa sensación. ¿Es así exactamente? Mira, en la mayoría de los casos ahora, en la mayoría de los lugares, lo que hacen es pasarte un link para que vos puedas entrar al estudio. O sea, en líneas generales no está pasando más lo de las imágenes chiquititas. O a lo mejor te pasan las imágenes, pero lo importante es decirle a la paciente que pida o un CD o pida el link para poder entrar y mirar la imagen, ¿sí? Así que ahora hay, digamos, mucho recorrido en cuanto a poder. Por eso digo que es operador dependiente de la resonancia, porque depende cómo se programa y cómo se lee, ¿sí? Nosotros ahora estamos desarrollando en el hospital todo un programa que es de segunda opinión de estudios que puede ser realizado en otro lado y que quieran nuestro informe, ¿sí? Todavía no está, cuando está les diré, cuando esté, digamos, un poco más definido y cocinado, digamos, les voy a contar, pero bueno, esa es la idea, que podamos también, porque tenemos muchas consultas de estudios que no fueron realizados en el italiano, sino que son pacientes que, más ahora con la pandemia, gente que precisa hacer estudio en Córdoba porque es de Córdoba y bueno, ya vendrá a ver a su médico acá a Buenos Aires, pero bueno, por la teleconsulta y todo, los estudios muchas veces son del lugar de origen de la paciente, ¿no? Y si vos tenés que hacer una recomendación de cómo navegar esas imágenes, porque vos decís, bueno, tenés el CD o tenés el acceso y por ahí tenés, qué sé yo, no sé, 8.000 imágenes para ver.
Miren el T2, ustedes busquen el T2 primero. Y sobre todo el sagital. Entonces empiecen a mirar el sagital y después, eso es lo que más van a entender. Si ustedes se ponen a mirar la difusión no van a entender nada. Entonces miren el T2, claro. Cuando ven T2, cuando ven el título de cada secuencia, miren ahí porque esa es la que ustedes más van a entender. Además, para hacer de cuenta que miramos algo, porque viste que el paciente espere que vos le mires el. Dice, pero no va a mirar el CD, te dice, ¿viste vos? No, pero lo peor es que nosotros nos matamos midiendo y informando, y después viene la paciente y te dice, no, porque el doctor Silva me vio el quiste, y decís, señora, ¿se lo vi yo? No, nosotros no hicimos. Vos ahí le tenés que decirles que Silva es impresionante. Nada, no, los ídolos siempre son ustedes, nosotros los radiólogos, tipo, el ecógrafo me hizo el estudio, somos ecógrafos para los pacientes. Claro. Muchachada, ¿preguntas para la doc? Pablo, ¿puedo? Sí, José, por supuesto. Bueno, doctora, primero, la verdad que una charla excelente, creo que todos hemos aprendido de resonancia esta noche. Gracias, José. Indudablemente nadie duda las bondades que nos ofrece la resonancia, siendo la principal limitante la disponibilidad, ¿no? En muchos centros, sobre todo públicos. Pero frente a la posibilidad de contar con estudios dentro de la patología ginecológica, ¿qué rol queda para la tomografía? Bueno, buenísima la pregunta, sí. La verdad es que no podemos negar que muchas veces es imposible contar con una resonancia, ¿sí? La verdad es que yo creo que a priori, nunca me canso de decirlo, tenemos que hacer una buena ecografía, ¿sí? Incluso en cuello, tenemos que aprender a ver el cáncer de cuello en ecografía y a medirlo, etc. En masa anexial. En masa anexial lo que va a pasar con la tomografía es que no tiene resolución. Todo lo que yo les conté recién de los tejidos, de la fibrosis, la grasa, la resonancia, la tomografía sí que la ve, por supuesto que sí, pero todo lo que es la definición en cuanto a tumores borderline, tumores invasores, etc., claramente la tomografía no la tiene. Sí hay que aprender a mirar la tomografía, porque por ejemplo en un cáncer de endometrio, una paciente que se está estadificando, tenemos que ir a mirar el miometrio, no solamente decir, no tiene implantes, no tiene adenopatías, hay que ir a mirar el endometrio y el miometrio, ver si podemos en las distintas reconstrucciones reconocer el tumor, si está infiltrando o no. También que mirar los anexos, porque muchas veces la pelvis en tomografía como que el radiólogo dice, bueno, no hay ganglios, etc. Ir a mirar los órganos ginecológicos, reconocer los ovarios, diferenciar los ovarios de adenopatías, que ustedes saben que a veces se confunden, lo intra de lo extraperitoneal. Sí que se puede obtener información, sobre todo en secuencias con contraste, y también, de nuevo, ir dirigido a cada patología, ¿no? O sea, que el radiólogo sepa que se está estadificando un cáncer de endometrio y que ustedes digan, ay, a ver si lo ves al cáncer de endometrio y si me podés medir y decir si está infiltrando, porque también es eso, el radiólogo general necesita que ustedes les digan cuáles son los datos que necesitan de su informe. La masa tiene un cáncer de ovario, bueno, tiene un implante en el Douglas, ¿te parece que está infiltrando el intestino? Y a lo mejor le cuesta dar esa información, no es tan fácil como la resonancia, pero lo va a ir a buscar y lo va a ir a dirigir y a medir. Mismo con el resto de los implantes peritoneales, el radiólogo general tiene que saber cuáles son esos sitios, la raíz del mesenterio, el hilio hepático, el ligamento falciforme, todos esos sitios difíciles y que pueden muchas veces o complejizar o impedir una cirugía, ¿sí? Por eso es tan importante el diálogo, ¿no? Que no es lo mismo que ustedes le digan que tiene una torta epiploica que tiene un implante en la raíz del mesenterio. Ir a mirar todos los espacios, ir a dar información sobre los lugares donde ustedes no va a ser tan accesible en la evaluación, en la valoración quirúrgica. Por eso es que es tan fundamental el contacto y la interrelación permanente, ¿no? Mismo en el cáncer de cuello, por ejemplo,
estadificar un CD de cuello con tomografía es muy complejo, pero bueno, ir a mirar el cuello. ¿Cómo ves el cuello? ¿Está aumentado? ¿Está heterogéneo? ¿Te parece que los parámetros están conservados? O sea, la información no va a ser la misma, pero siempre información se puede obtener. Entonces uno se tiene que adaptar a lo que tiene, ¿no? Si uno no tiene resonancia, se tiene que adaptar a lo que tiene. Y muchas veces una buena ecografía con una buena tomografía pueden hacer una diferencia, ¿sí? Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? Sí, yo, Pablo, yo, Dale, Seba. Sebastián. Sí. Doctora, una pregunta por un caso que conozco. Una paciente con miomatosis, estamos hablando de una paciente de 28 años de edad, con miomatosis uterina, con múltiples miomas uterinos. Puede ser que a través de la ecografía solamente nosotros podamos diagnosticar una probable malignidad intramioma o sería más necesaria la resonancia magnética. No, Sebastián, sabes que decir solamente con una ecografía que una masa uterina es un sarcoma es muy difícil, salvo que uno vea que no tiene límite, como yo les decía antes. Si vos ves que hay una masa miometrial que ya perdió su límite o que sobrepasa la serosa, etcétera, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero vos decir que un mioma puede ser muy vascularizado, puede tener áreas quísticas, puede ser muy heterogéneo, con áreas ecogénicas y ser benigno. Entonces, ese es el otro tema. No hay que sobredimensionar un mioma vascularizado. Pasa muchas veces en pacientes posmenopáusicos que tienen un miomita de 2 centímetros vascularizado y dicen resonancia. Y a veces está vascularizado no quiere decir que sea maligno, para nada, ¿sí? Así que no, la verdad que decirlo con ecografía, salvo que sea infiltrante, eso es otra cuestión. Yo estoy hablando de una masa que morfológicamente es un mioma, pero es heterogéneo. Ustedes sabrán que muchas veces pasa que los miomas son heterogéneos por diferentes causas y también hay que acordarse que el sarcoma es un evento muy poco frecuente, ¿sí? O sea, realmente esto de la morcelación, que bueno, uno siempre tiene cautela y dice, bueno, nadie quiere morcelar un sarcoma, pero es algo que es realmente poco frecuente, que ocurra, que diagnostiquemos un sarcoma como un mioma, un sarcoma como mioma, quiero decir. Sí, que hay tumores STAMPs, que hay tumores intermedios, que hay miomas bizarros, celulares, etcétera, que claramente hay que tenerlo en cuenta esto, pero no podemos decir, cuidado que es un sarcoma. No, solamente vamos a decir, cuidado que tiene mayor celularidad. Para eso sí es necesaria la resonancia. Muchas gracias. De nada. Doctora, abusándonos de su generosidad, las pacientes que tienen DIU de cobre, ¿tiene alguna implicancia o alguna dificultad cuando uno pide una resonancia? No, ninguna, absolutamente. Se puede hacer perfectamente la resonancia. No hay ningún problema. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, son las 10 de la noche. Nada, yo diría que lo dejemos acá. La doctora Carolina Rosa Beatriz Chacón, la semana que viene nos va a dar otra charlita. Por cuestiones operativas, por lo que ella va a mostrar, necesita de un equipo especial que lo tiene en su espacio de trabajo, entonces la charla va a ser a las 2 de la tarde, 2:15 en realidad, 2:20, nosotros nos vamos a juntar a eso de las 2. Y Buenísimo, sí, les pido un poco más tarde porque como tengo pacientes y nunca termino a las 2 de la tarde en punto, 2:15, un poco así. Lo que me gustaría, Pablo, es que después, no sé si quieren charlar entre ustedes, etcétera, para ver, porque la segunda parte va a ser mostración de casos, entonces yo así, esto que me decís, Pablo, de cómo lo miro, qué busco, ir a ver cómo informo yo un estudio, ¿no? ¿Qué empiezo a mirar, cómo mido, cómo veo? Entonces voy a mostrar casos clínicos. Entonces me gustaría que ustedes me digan qué es lo que más les interesa ver. Si onco, si patología benigna, si endometriosis, si masa anexial, si mioma, si adenomiosis,
o si hago un popurrí de cada cosa. Ustedes después me dirán eso, ¿sí? Dale, yo te cuento cómo fue la votación. Perfecto. Así que bueno, nada, yo diría que nos vayamos a descansar y tener en cuenta entonces el martes que viene a las 14:20. ¿Está bien, Caro? 14:20. Exacto. Vemos la segunda parte. No le exigimos más porque si no, cuando le vuelva a decir de una charla me va a asesinar. Y bueno, nada más que eso. Quiero mandarles un abrazo muy grande, agradecerles siempre por estar, agradecerle a todos mis jefes, el doctor Balmaceda, a la... ¿Dónde está? Ahí está. A la doctora Rosselli, al doctor Isa, también jefe mío, al doctor Willy Paz, también jefe mío. Son todos jefes míos, te cuento, Caro. Ah, Nada, con mucho cariño. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Que descansen. Y Caro, nada, muchísimas gracias. no, de nada, un placer. Dale, nos vemos el martes que viene. Gracias. Chao, besos a todos. Gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, gracias.